Romina Braga, diputada provincial de la Coalición Cívica en diálogo con Grupo laprovincia.com. Bueno, Romina, después de mucho tiempo, todos los bloques de la legislatura bonaerense lograron ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Y en este caso fue rendir homenaje al Papa Francisco. ¿Qué representa para usted ese consenso en un contexto político tan polarizado? ¿Cree que la figura del Papa logró unir miradas diversas en la política argentina en general? Hola Mariana, mira, ayer realmente empezó a pasar algo que hacía tiempo que no sucedía, que es que todos llegáramos a un consenso que es la figura transformadora de Francisco, más allá después de los alcances que cada uno le pudo haber atribuido en la sesión de homenaje que se hizo, coincidimos en que hubo un antes y un después de su papado en sus 12 años de pontificado. Entonces, ahí yo creo que eso ya hace un cambio. Lo que sí creo es que, y un poco la reflexión de mi intervención apuntaba a decir, esto no puede quedar solamente en un marco de homenaje, porque si no al final del día ese homenaje se vuelve efímero. Y él ahí dio pasos concretos, digo, Francisco fue claro en hacia dónde había que mirar, mirada hacia los humildes, mirada hacia el ambiente, una mirada hacia una inclusión total, donde el humanismo estuvo muy presente durante todo su papado. Frente a esto, digo, bueno, ¿qué hace la clase política, la clase dirigencial, para decir, che, no me quedo solo en mis 5 minutos de la sesión, sino hacia dónde voy? Y ahí creo que está el desafío, en que eso se transforme, que ese testimonio que dio Francisco se transforme en un legado, y ese legado lo pueda tomar la clase dirigente que está hablando tanto estos últimos días de tanta reflexión, de la magnanimidad que ha tenido, de la humildad y demás, y de cómo se ha logrado estar en muchos casos por encima de las grietas pautadas, digo, de marcar algunas cosas. Bueno, cómo eso nosotros lo tomamos y lo podemos transformar en un hecho de construcción política que le sirva, en este caso, a los bonaerenses. ¿Y qué cree que puede aprender la dirigencia política de los valores que Francisco defendió en estos 12 años de pontificado? Creo que un montón. Creo que algunas cosas, creo que como todo se puede compartimentar y hay cosas que se pueden ir gradualmente asimilando. Que la política le hable a la ciudadanía con un lenguaje claro y directo como lo hacía Francisco es algo que se puede aplicar ayer. La austeridad es algo que se puede asimilar y se puede realmente hacer ejemplo de eso. Y después romper algunas cuestiones del statu quo, en el caso de Francisco, incorporando más a las mujeres. Bueno, claro, la política tiene que tener un rol hacia las mujeres, hacia las minorías, hacia distintas acciones que todavía a los jóvenes, digo, que han empezado a abrirse cosas, pero que tampoco es la gran transformación que ha hecho la política. De hecho, digo, miremos hoy quiénes debaten la política nacional, y la verdad que son las personas que vienen debatiendo hace 20 años. O sea, yo, si tengo que mirar el futuro, miraría a otras personas, no sé si miraría tanto a quienes hoy a veces hacen algunas declaraciones que hablan más de la historia que han recorrido personal que de la historia que un país necesita o una provincia necesita recorrer. Entonces, ahí creo que hay algo que el legado de Francisco puede hacer mucho, digamos, si lo tomamos en serio. Y después, creo que tiene que ver mucho con la manera en la cual uno se presenta en la vida, digo, y ahí es, ya no es de la política, sino es de cada uno, que es siendo sinceros y entendiendo la humildad como un proceso, como una manera de vida, ¿no? Claro. Bueno, y Francisco también habló durante su pontificado de la puja del poder, de la necesidad de poner a los más vulnerables en el centro. Ahora, Romina, ¿cree que las políticas actuales, tanto del gobierno nacional como del provincial, están alineadas con ese mensaje? Yo creo que debe haber, no es que debe, hay alguna que otra política alineada. El problema es que no están los gobiernos alineados, que es peor, porque a veces uno dice, bueno,
yo no le quiero, creo que hay funcionarios en cualquier lugar que pueden hacer las cosas bien, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. El problema es cuando las cabezas de eso están más entretenidas en resolver sus internas, están más entretenidas a ver quién le ganan, están más entretenidas en si generan un buen titular. Digo, hoy a nivel nacional la política de la crueldad está y es presente, porque hay cierres de programas importantísimos a nivel del Ministerio que está San Francisco Velo, el Capital Humano, de capital humano. y ahí tenés cuestiones que no están predicando con lo que es el testimonio de Francisco. Y después tenés una provincia de Buenos Aires que las principales derechos no los termina ni siquiera de problematizar. O sea, y ahí hay un problema, porque si vos no tenés un diagnóstico correcto, si todo el tiempo necesitas a la prensa, a la política, a alguien le tenés que rendir cuenta, y encima esa cuenta la haces solo porque te da pavor decir que no tenés las cosas bajo control, y bueno, digo, ahí hay un problema enorme, porque después seguramente debe haber funcionarios, hay un montón de gente que tiene excelente capacidad de poder hacer algo, pero si al final del día quien te conduce no ve el problema, es un problema de verdad.